En 1939 empieza la dictadura en España, dirigida por el general Francisco Franco. Ramón, el propietario de esta casa, fue un alto cargo del régimen franquista. Ocupó el cargo de delegado nacional de excombatientes y ministro de Trabajo, convirtiéndose en uno de los principales jerarcas del régimen. Cuando el régimen cayó, siguió teniendo una buena posición en la sociedad, debido a que en los años anteriores había invertido en su propia empresa de construcción. Habiendo amasado una gran fortuna, adquirió esta finca, donde acabó formando una gran familia junto a su mujer. Entre 2008 y 2009 empezó el abandono de este lugar, tras la muerte de Ramón. Pero las dudas de la causa real del abandono rondan mi cabeza. Tenía mujer e hijos, pero todos abandonaron el lugar, como si huyesen de algo, dejando atrás todo lo que tenían. Pretendían empezar de cero en otro lugar, o simplemente tendrían más propiedades y lo que quedaba en esta carecía de valor para ellos. Lo cierto es que una vida de recuerdos sigue entre estas paredes. Lo que para nosotros hoy tiene un valor nostálgico, para nuestros hijos o nietos dejará de tenerlo. Lo que podemos explorar es el 40% de la propiedad. La casa de los guardeses, las caballerizas y una bodega descansan bajo los escombros. Es incomprensible ver la cantidad de fotos que encontramos, fotos que plasman recuerdos de una vida pasada. Vamos a empezar por la parte de arriba, que en la parte de abajo está Duo Explorer y By Drift. Mirad todo lo que tenemos por aquí. Y mirad qué cuadro. Qué chulo. Hoy en esta parte de aquí tenemos todas las habitaciones. Wow, mirad esta. Con los años de abandono que tiene, y siguen quedando un montón de cosas. Y mirad estos pendientes. Y están los dos, la pareja. Qué chulada. Y el jarrón este precioso también. Todavía queda algo de ropa en los cajones. Están todos llenos de ropa y de mantas. Mirad esta aquí, a ver, voy a enseñar un poco todo el cuarto. Que aquí tenemos un montón de fotos que ahora nos entretendremos con ellas. Y un montón de libros. Esto creo que es un joyero. Y esto otro. Ah, no. Es para hacerse las uñas, creo. Hay llaves dentro. Está tallado, parece tallado a mano. Mirad, es que dejaron toda la ropa colgada en el perchero todavía.
Aunque la parte de abajo sí que se nota que recogieron bastante. Pero es que hay un montón de ropa. Vale, os voy a enseñar todas las fotos que han aparecido aquí. Y mirad las más curiosas. Estas de aquí, que están disfrazados de presos, por así decirlo. Y el año es 1900... no sé qué. No sé qué año exactamente es. Y aquí tenemos otra. Pero vamos, que parece un disfraz, obviamente. Qué pasada de fotos. Incluso una de Franco. Mirad, tomando la comunión. Oh. Es que hay fotos súper curiosas. A ver si lo enfoca. Un montón de fotos súper curiosas, la verdad. Y vamos a ver otro cuarto, que nos quedan unos cuantos por ver. Y aquí tenemos otro. Y mirar el joyero que hay aquí, precioso, de terciopelo, con patas de hierro y todo. Y mirar todos los adornos de la parte de arriba. Precioso. Y son utensilios para coser. Aunque parecía un joyero, la verdad. Aunque supongo que esto sería para despistar y guardar las cosas de valor abajo, o no, no estoy seguro. Y mirad, aquí tiene hilos y demás. Está bastante conservada la casa en general. Siguen quedando un montón de cosas. Vamos a ver el baúl, si hay algo. Bueno, sábanas y demás. Antonio. Toda esta cómoda está vacía. No hay nada de ropa ahí. Al igual que en el armario, que también lo hemos mirado. Y en esto ni nada de ropa. Ahí, mirar. Esto es para afilar las navajas, si no recuerdo mal. Bueno, no sé si era para afilarlas del todo. Sé que las frotaban contra el cuero. Una cortadora de pelo antigua. Y esto parece lo de la espuma para afeitarse. Y esto de aquí son navajas para afeitar. Mirad. Son navajas de las antiguas. Y aquí tenemos un cuarto más. Que había 4 cuartos aquí arriba, si no me equivoco. Mirad esta jaula de pájaro. En miniatura con un pajarito dentro. Si escucháis alguna voz de fondo, como ya he dicho antes, voy con 2 compañeros que están en la parte de abajo. ¡Guau! Mirad lo que acabo de ver. Este no lo había visto. Es un rifle, pero está solo la caja. Es una caja de rifle. Wow.
Y hay poquitas cosas en este, a ver. Aquí a lo mejor, sin mirar toda la ropa bien colocadita. Ropa de niño. Y bastante pequeño. Esto ya no. Protege slips. Vale, mirar este cuarto. Y aquí otro retrato de Franco. Y con el sombrero aquí, esta foto. Chulísima. Que no sé si están fechadas. No. No tienen fecha. Les enseño la foto de cerca. Y mira esta foto también. Impresionante. Parece como... Bueno, parece no, es un castillo. Y por detrás tampoco pone fecha ni nada. Fotos súper antiguas. Qué chulas. Oh, los cajones están todos llenos de ropa. Todos estos. Guau, mirad el espejo que hay ahí. Y el lavamanos. Con la toalla puesta y todo. Y ahí para recoger el agua. Qué chulo. Es como un marco y se cierra. Se podría cerrar así como un libro. Chulísimo. Mirad todos los zapatos ahí, bien colocaditos. Incluso las botas llenas de barro. Y todas las sábanas aquí, en el armario que tenía en el pasillo. Y las toallas y demás. Y mirar el baño, qué chulo. Todo recubierto de azulejos. Es que me sigue sorprendiendo que se dejaran todas las cosas aquí. Pero es que hasta los cepillos de dientes. Se dejaron 2 cepillos aquí. Tratamiento moderno del estreñimiento habitual. Laxante. Qué caja más chula. Está muy chulo el baño. La toalla sigue colgada. O sea, es que fijaos en el detalle que hasta la cuchilla de afeitar la dejaron ahí. Mirad el gorro de baño, que está en la puerta. Qué pasada. Uy, los albornoces. Es que se quedó tal cual. Pero me extraña mucho porque hay parte de la casa que parece que luego lo veréis, que parece que la recogieron. O sea, como que sabían que se iban a ir. Pero sin embargo, dejaron todas las cosas en el baño, que eso cuando te vas, lo primero que haces es pues coger las cosas de tu higiene, ¿no? Es bastante raro. Aunque también los que recogieron a lo mejor fueron los herederos. Los que parece que recogieron un poco. Y probablemente se llevarían lo de valor.
Y mirad lo que tendrían aquí. Una cortina a modo de decoración. Y la parte de abajo, mirad, que toda la pila esta que han puesto ha sido para bloquear la puerta de entrada que vemos ahí a fondo. Así que ahora os mostraré desde aquí y ya iremos viendo todos los cuartos que tenemos por aquí. Y la cocina y demás, que está justo aquí. Y las escaleras preciosas. Y fijaos lo que pusieron aquí. Para que no abriesen la puerta principal, que es esta de aquí. Y ahora por aquí detrás, bueno, aquí tenemos el salón principal, que es precioso. Creo que es lo mejor de la casa para mí. Pero por aquí accedemos a la cocina. Pero antes de la cocina os quiero mostrar la despensa y ya venimos a ver la cocina. Es que fijaos, la despensa llena. Y cada vez me va gustando más la casa porque hay un montón de detalles. Y la comida, que se la dejaron 2009, fecha de caducidad. No sé si se ha visto. Ahora 2009. Y es que hay de todo, incluso atún. Se dejaron muchas conservas. Una botella entera de aceite de oliva. Que estas cosas no se dejan así de un día para otro. Si te vas, te lo llevas, seguro. Y la bombona de gas todavía conectada. Que abandonaron la casa de un día para otro. Aquí tenemos todas las sartenes. Mirad todos los tapers bien almacenados ahí. Y al otro lado hay otra despensa que ahora os muestro. Esta de aquí. Aquí está todavía... Ah, no, no es despensa, pensé que era despensa. Sería el cuarto para lavar la ropa. Pensé que era otra despensa. Tipo almacén. Wow, mirad qué cerradura. Con qué llave. Uy, pesa un montón. Vale, vamos a la cocina. Que la cocina es preciosa también. Os la enseño primero y ahora os la voy mostrando poco a poco. Lo primero, mirar los cubiertos, qué chulos. Las cucharillas parecen de plata, pero no creo. Tienen un toque así dorado. Y todo esto lleno de medicamentos. Que aquí también vamos a ver la fecha rápido. Vale, aquí. Que también es 2009. Puré de patatas. Patatas fritas. En bolsa. Sí, incluso un paquete de rosquilletas abierto y cerrado con una pinza. ¿Y esto? Parece como un secadero. Un secadero para colgar a lo mejor, no sé, a lo mejor digo una barbaridad, chorizos o algo, para que no entraran las moscas. Dejaron los platos lavados y todo. Se nota que alguien ha entrado y ha puesto el cajón justo encima de la pila. Cuánto detalle tiene la cocina. Y cucharas y tenedores de madera.
Ah, y esto es la cocina antigua, la de carbón. Y aquí tenían la moderna a gas. ¿Ves? Y seguro también conectada. Tú te vas y aunque te vayas de vacaciones, esto siempre lo desconectas. Y ahí todos los platos en el sitio. Y soperas, todo eso de ahí son soperas, esas tres. Ahora yo os muestro esta salita, también preciosa. Toda la pared llena de cuadros. Y aquí ya vemos algunas fotos. Hay una caricatura aquí colgada, que a lo mejor es de este hombre. Porque también parece que tiene la nariz bastante grande, como el de la caricatura. Y un tocadiscos. Mira. Está prácticamente nuevo. Tocadiscos Philips. Y la tele también está súper chula. Será de los años 90 o así. Mirad esto de aquí. No tengo mucha idea de qué es. O sea, pero ni idea. Creo que es más de decoración que otra cosa. Ole, y las cartas, se me olvidaba enseñaroslas. Las hemos visto antes. Son cartas donde de luto, por así decirlo, donde avisaban la muerte de alguien. Falleció el 15 del corriente después de recibir los santos sacramentos. ...1913... Y aquí tenemos otra igual. Y creo que había una tercera por ahí. Y aquí está todo súper colocadito. Mirad. ¿Y esto? Son mini morteros. Qué chulos. La estantería, que seguramente antes estaba a rebosar de libros, ya prácticamente no queda ninguno. Este está en relieve. Uy, ¿qué es esto? Ah, son santos. Porque aquí hay más. Hay santos entre las páginas. Aquí hay otro. Y mirad esta maleta. Está lleno de palas y de algunos juegos infantiles como este, que era el de la pelota, pero le falta la pelota, que tenías que encanastarla aquí arriba. Mirad este cuadro lleno de fotos. A ver, me acerco un poco más. Qué chulo. Precioso el cuadro. Ahora sí, vamos a cruzar como podamos por aquí. Y os voy a mostrar esa sala, que para mí es la mejor de toda la casa. Y mirar esta sala. Increíble. A mí me ha encantado, o sea, wow. Y la decadencia que tiene. Es que es preciosa.
Y con la mesa aquí, con sus jarroncitos puestos. Pero este rincón es brutal con el piano de fondo. Preciosa. Esta sala. Mira el espejo. Con detalles dorados. Y aquí los cartones para jugar al bingo y las fichas. Mira, Real Decreto 14 de junio 1850. 1850-1928. Uy, mirar esta foto que acabo de ver. No la había visto. Qué mal rollo. Y todos los marcos dorados. Súper bonitos. Sin duda aquí estamos viendo lo mejor de la casa. Y el piano. ¡Wow! Y lo mejor de todo, que funciona perfectamente. Con los candelabros. Es súper bonita esta parte. Estas fotos súper antiguas. Y mirar esto de aquí, que es flipante, que algunos están enmarcados. 1898. Año 1. Pero es que aquí tenemos más. Este 1897. Otro de 1898. Son periódicos. Gedón es el periódico de menos circulación de España. Wow. Chulísimos. Y la parte esta de aquí, donde se calentarían en invierno, junto a la chimenea, con todos los libros. Mirad, también hay del ABC. 38 pesetas. 1923. El del ABC de 1923. Como os he dicho, hemos venido con Duo Explorer y mirad lo que ha encontrado. Es un gorro, creemos que de sargento. De la época franquista. Y la insignia parece bordada con hilo de oro. Qué cantidad de detalles. Precioso. Hijo de Jesús Martínez, calle Mayor 43. Bueno chicos, pues en este pedazo de salón nos despedimos. Yo espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle a like y nos vemos en el siguiente sitio. Hasta otra.